Chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar del equilibrio químico. Sabemos que una reacción química es la transformación de una o varias sustancias denominadas reactivos en otras distintas denominadas productos. Estas reacciones químicas pueden ser irreversibles o reversibles. ¿Qué son las reacciones químicas irreversibles? Bueno, son aquellas en las cuales las sustancias reaccionantes se convierten completamente en productos. Así tenemos un ejemplo, el del cloruro de bario agregado al sulfato de sodio para dar un precipitado blanco de sulfato de sodio, de bario, que se indica con una línea que subraya al compuesto formado. Y también otro ejemplo es la descomposición del clorato de potasio para dar cloruro de potasio y oxígeno. Ambas reacciones se hicieron en el laboratorio. Entonces nosotros podemos decir que estos productos que se forman no muestran tendencia a originar las sustancias de partida y finalizan una vez consumidos los reactivos. Siempre las reacciones irreversibles se indican con una sola flecha en dirección hacia la formación de los productos. Y las reacciones químicas reversibles son aquellas en donde los reactivos se convierten en productos y estos a su vez, a medida que transcurre el tiempo, se transforman nuevamente en reactivos. Una característica de unas reacciones químicas reversibles siempre están indicadas con una doble flecha. La mayoría de las reacciones químicas son reacciones de tipo reversibles y es el tipo de reacciones que pueden conducir a un estado de equilibrio químico. Vamos a ver el proceso Haber, que es el proceso de síntesis del amoníaco a partir de sus elementos nitrógeno e hidrógeno para dar amoníaco, y esta reacción se produce a una velocidad 1, mientras que el amoníaco comienza a descomponerse para dar lugar a las sustancias de partida a una velocidad 2. Entonces podemos decir que llamamos V1 a la velocidad con la que los reactivos se convierten en productos y velocidad 2 a la velocidad con que los productos originan las sustancias de partida. De tal manera que cuando la velocidad 1 iguala a la velocidad 2, es decir, cuando las reacciones directa e inversa se efectúan a la misma velocidad, el sistema alcanza un estado de equilibrio químico. En esta diapositiva nosotros vamos a ver una gráfica de la concentración en función del tiempo de reacción. En esta ordenada vamos a ver en este punto la concentración del nitrógeno y del hidrógeno, que son las concentraciones iniciales de los reactivos, mientras que el producto obviamente tiene una concentración 0 porque todavía no ha comenzado la reacción. A medida que transcurre el tiempo de la reacción, comienza a disminuir la concentración de los reactivos y comienza a aumentar la concentración de los productos. Cuando hablamos de concentración molar, es decir, de moles por litro. Como podemos ver en la reacción, el nitrógeno se combina con el hidrógeno para dar amoníaco a una velocidad 1 y este amoníaco se descompone para dar lugar a las sustancias de partida a una velocidad 2, de tal manera que cuando estas velocidades se igualan, se alcanza el equilibrio químico. ¿Cómo podemos observar el estado de equilibrio de esta reacción en la gráfica? ¿Por qué? Porque siempre que se alcanza el equilibrio, las concentraciones tanto de los productos como de los reactivos permanecen constantes en función del tiempo de reacción. Así podemos ver que a partir de este punto se ha establecido el equilibrio químico. El equilibrio químico se puede alcanzar en más de una dirección, es decir, se puede comenzar con los productos o con los reactivos o con ambos.
podemos decir que las propiedades del estado de equilibrio son las mismas, no importe cuál sea la dirección desde el cual es alcanzado. ¿Cuáles serían entonces las características del equilibrio químico? Bueno, que el equilibrio químico es de tipo dinámico, es decir, que existe una gran actividad a nivel molecular porque sigue habiendo conversión entre las moléculas de reactivos y productos, pero su concentración a una dada temperatura y en un determinado tiempo no cambian. La velocidad de la reacción directa igual a la velocidad de la reacción inversa. Las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Es fundamental conocer cuáles son las características del equilibrio químico. Pero también es muy importante tener en cuenta que para que esto suceda, se necesita que la reacción se desarrolle en un recipiente cerrado, donde la presión, temperatura y concentración sean constantes y en el que ninguna sustancia pueda entrar o salir de dicho recipiente. Si alguno de los productos puede desprenderse y abandonar el sistema, se rompe el equilibrio químico y la reacción se verifica en un solo sentido hasta que los reactivos se hayan transformado totalmente. Bien, ahora vamos a hablar del aspecto cuantitativo del equilibrio químico. Si consideramos una reacción general de este tipo, en donde A y B mayúsculas son reactivos, C y D mayúscula productos, y las letras minúsculas A, B, C y D coeficientes estequiométricos. Gulber y Bach, científicos de fines del siglo XIX, determinaron que las cantidades presentes en el equilibrio químico están relacionadas entre sí por medio de esta expresión matemática a la que llamaron ley de equilibrio químico o ley de acción de masas. Esta expresión matemática es el cociente que se establece entre el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos y el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Kc se denomina a la constante de equilibrio de concentraciones. Los corchetes indican concentración en mol por litro, son concentraciones en el equilibrio. En la expresión de la constante de equilibrio solo se consideran las sustancias que se encuentran al estado gaseoso y en solución acuosa. No se incluyen en la expresión de la constante de equilibrio sólidos puros ni líquidos puros. Y la constante de equilibrio solo depende de la temperatura. Para la reacción de obtención de amoníaco, recordemos que es una reacción reversible, el valor de la constante de equilibrio de concentraciones, va a estar dado por el cociente del producto, de las concentraciones de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos y el producto de las concentraciones de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. La magnitud de la constante de equilibrio es el significado del valor numérico de la constante de equilibrio de una reacción y es muy importante debido a que nos indica la tendencia de los reactivos a convertirse en productos. Veamos algunos ejemplos. En esta reacción observamos que el nitrógeno se combina con el oxígeno para dar monóxido de nitrógeno y el valor de la constante de equilibrio es 1 por 10 a la menos 30. Es un valor de constante de equilibrio muy baja a 25 grados. Recordemos que la constante de equilibrio está dada por el cociente de las concentraciones de los productos y de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos y este valor
es igual en esta reacción a 1 por 10 a la menos 30. Un valor muy pequeño de constante de equilibrio indica que el denominador es grande. ¿Quiénes se encuentran en el denominador? Las concentraciones de los reactivos, por lo que esta reacción estaría desplazada fundamentalmente hacia los reactivos con una producción muy pequeña de productos. Y en cambio, en esta reacción de síntesis del amoníaco, el valor de la constante de equilibrio a 25 grados es de 5 por 10 a la 8, es un valor grande. Aplicando el mismo razonamiento que para la reacción anterior, nosotros decimos que el valor de la constante de equilibrio va a estar dado por los cocientes entre las concentraciones de los productos y de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, y este valor, en este caso, es de 5 por 10 a la 8. Quiere decir que si el valor es muy grande, el numerador es grande y en el numerador se encuentra la concentración del producto. Es decir, que en esta reacción está muy desplazada hacia la formación de los productos. Por lo tanto, podemos decir entonces, en general, que si el valor de la constante de equilibrio es mucho mayor que 1, la reacción tiene tendencia a producirse hacia la derecha y el sistema en equilibrio contendrá fundamentalmente productos y muy poca cantidad de reactivos. En el caso contrario, cuando la constante de equilibrio es mucho menor que 1, el equilibrio estará desplazado hacia la izquierda y el equilibrio contendrá fundamentalmente reactivos y muy poca cantidad de productos, y cuando el valor de la constante es aproximadamente igual a 1, esperamos que se alcance el equilibrio, un equilibrio que contenga cantidades apreciables tanto de reactivo como de productos. Vamos a ver ahora las relaciones entre las constantes de equilibrio. Si una ecuación química se multiplica por cierto factor n, la nueva constante de equilibrio debe ser elevada a ese factor. Acá podemos ver en donde K2 va a ser igual a K1 elevado a la n. Tenemos el ejemplo de la síntesis de amoníaco con un valor de constante de equilibrio de 5 por 10 a la 8, y si esta ecuación es multiplicada por un cierto factor 2, este factor 2 multiplica a todos los coeficientes estequiométricos de la reacción. ¿Y cuál será el valor de la constante de equilibrio de la nueva reacción? Podemos ver entonces que este factor 2 multiplica a un medio, por lo que queda un mol de nitrógeno, multiplica a 3 medios, por lo que quedan 3 moles de hidrógeno, y multiplica a un mol de amoníaco, por lo que quedan 2 moles de amoníaco en esta ecuación. El nuevo valor de la constante de equilibrio será igual, o sea, K2 al valor de K1, que es 5 por 10 a la 8 elevada a este factor. Y el valor final de K2 será 2,5 por 10 a la 17. Otra de las relaciones entre las constantes de equilibrio es que la constante de una reacción y la de su inversa son recíprocas una de otra. Veamos otra vez el ejemplo del amoníaco, de síntesis de amoníaco, con su valor de K1, y cuál sería el valor de la reacción inversa. Nos fijemos que en este caso el amoníaco se encuentra como reactivo descomponiéndose en nitrógeno e hidrógeno, es decir, el nitrógeno y el hidrógeno están como productos. El nuevo valor de la constante de equilibrio, es decir, K2, va a ser la recíproca, es decir, la inversa de 1 sobre K1, y numéricamente esto es igual a 1 sobre 5 por 10 a la 8, igual a 2 por 10 a la menos 9.
Ahora bien, al sumar dos reacciones, la reacción 1, donde el trióxido de azufre se descompone en azufre sólido y oxígeno gas, con un valor de constante de equilibrio que llamamos K1, y al sumarse a la reacción 2, en donde el azufre sólido en presencia de oxígeno da dióxido de azufre con un valor de K2 igual a 4,4 por 10 a la menos 4, para calcular la constante de equilibrio de esta tercera reacción, en donde el trióxido de azufre se descompone en dióxido de azufre gas y oxígeno gas, para calcular el valor de K3 se multiplica K1 por K2 como está enunciado. Veamos cómo lo hacemos. Consideramos esta reacción 1, en donde el valor de la constante 1 está dada por el cociente entre la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso el oxígeno a la 3 medios, y la concentración de los reactivos. ¿Por qué nos coloqué en esta fórmula la concentración de azufre? Bueno, porque el azufre está al estado sólido y ya dijimos que dentro de la expresión de la constante no se incluyen ni sólidos ni líquidos puros. Para la ecuación 2 hacemos exactamente lo mismo, en donde el valor de K2 va a estar dada por la concentración del dióxido de azufre sobre la concentración del reactivo, que es la concentración solamente de oxígeno. Ahora bien, hacemos la sumatoria para llegar a esta tercera reacción, en donde debe quedar trióxido de azufre en reactivos, y que se descompone en dióxido de azufre y medio mol de oxígeno. ¿Cómo calculamos el valor de K3? ¿Cuál sería la expresión de K3? Bueno, del lado de los reactivos solamente debe quedar trióxido de azufre, de tal manera que el azufre sólido debe simplificarse con el azufre sólido de los productos. Siempre se simplifica un reactivo con un producto y siempre obviamente en el estado físico. Acá tenemos oxígeno del lado de los reactivos que se va a simplificar con el oxígeno de los productos, y vemos que si consideramos el mol de oxígeno como 2 medios moles menos los 3 medios moles de oxígeno del lado de los productos, nos queda medio mol de oxígeno. Y el valor de K3 va a estar dado por el producto del oxígeno elevado a la 1 medio y la concentración del dióxido de azufre sobre la concentración del trióxido de azufre. Ahora bien, numéricamente, para calcular K3, podemos multiplicar K1 por K2. Ya tenemos el valor de la expresión de K1 y K2. Entonces, vemos que simplificamos 3 medios moles con un mol de oxígeno, siempre en la división, potencias de igual base se restan, motivo por el cual la concentración de oxígeno queda a la 1 medio, y esta expresión de la constante K3 es la misma expresión que calculamos haciendo la sumatoria, pero el valor numérico no lo conocemos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Multiplicando K1 por K2. Los valores numéricos los tenemos acá arriba. Para K1 9,2 por 10 a la menos 3 y el valor de K2 4,4 por 10 a la menos 4. Este producto da 4,04 por 10 a la menos 26. Si comparamos los valores de las constantes de equilibrio de las reacciones anteriores, podemos observar que cuando menor es el valor de la constante de equilibrio, mayor es la estabilidad de la sustancia. El valor de la constante nos da una idea de la estabilidad termodinámica de una sustancia. Y con respecto a la constante de equilibrio,
En general, en la expresión de la constante no se incluyen unidades. K se define en términos de actividades. En realidad, la actividad de una sustancia es una proporción de su concentración en relación con un valor estándar. Y esto elimina las unidades, pero no modifica la magnitud de la concentración o presión. Igualmente, estos conceptos se explican con mucho más profundidad en cursos superiores. Vamos a hablar de los equilibrios homogéneos, como en esta reacción de síntesis de amoníaco que ya la vimos varias veces. Los equilibrios homogéneos se aplica a las reacciones en las que todas las especies reaccionantes se encuentran en la misma fase, como en este caso. Ahora, cuando todas esas sustancias que intervienen son gaseosas, el equilibrio se puede expresar mediante el producto de sus presiones parciales. Así, la expresión de la constante de equilibrio en términos de presión será el cociente entre el producto de las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos y el producto de las presiones parciales de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Hay una relación entre la constante de presiones Kp y la constante de concentraciones Kc. Por lo general, Kc no es igual a Kp debido a que las presiones parciales de reactivos y productos no son iguales a sus concentraciones molares. Pero es posible deducir una relación simple entre Kp y Kc que se expresa de la siguiente manera, en donde la constante de presiones es igual a la constante de concentraciones por RT elevado a la delta de N, de donde R es la constante universal de los gases, que es igual a 8,314 kilopascal decímetros cúbicos sobre Kelvin por mol. T es la temperatura en Kelvin y delta de N es la variación en el número de moles. Está dado por la sumatoria del número de moles gaseosos de los productos menos la sumatoria del número de moles de gaseosos de los reactivos. En el caso particular que delta de N fuera igual a 0, todo número RT elevado a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, Kp sería igual a Kc. Una reacción reversible en la que intervienen reactivos y productos en distintas fases o estado físico, como en esta reacción, conduce a un equilibrio heterogéneo. El carbonato de calcio sólido se calienta en un recipiente cerrado y se obtiene el siguiente equilibrio: óxido de calcio y dióxido de carbono. El valor de la constante de equilibrio se puede expresar como Kc igual a la concentración del gas, en este caso del dióxido de carbono, ya que las otras especies son sólidas, y la concentración de una sustancia pura sólida se considera constante a una dada temperatura y se puede incluir en el valor de la constante de equilibrio. La constante de equilibrios de presiones quedará expresada por la presión parcial del dióxido de carbono. También tenemos otra reacción, como es el amoníaco gas en presencia de ácido sulfúrico líquido para dar sulfato de amonio sólido. Este también es un equilibrio heterogéneo en donde la expresión de la constante de equilibrio de concentraciones en este caso será 1 debido a que en el producto el sulfato de sodio es sólido sobre la concentración del amoníaco porque es el único gas. El ácido sulfúrico es un líquido y también las sustancias puras líquidas se consideran constantes a una temperatura y se lo puede incluir en el valor de la constante de equilibrio. También vamos a ver que la constante de presiones para este equilibrio es igual
a 1 sobre la presión parcial del amoníaco. Bien, cuando un sistema está en equilibrio, la concentración, presión y temperatura permanecen constantes. Ahora, ¿qué ocurrirá si se modifica algunos de los factores que determinan el estado de equilibrio? Existe una regla general que ayuda a predecir en forma cualitativa en qué dirección se desplazará una reacción en equilibrio cuando hay un cambio en las variables mencionadas. Esta regla es conocida como el principio de Le Chatelier, que establece que cuando se somete a un sistema en equilibrio a una modificación de alguno de los factores como la temperatura, la presión o volumen o la concentración de alguna de las especies reaccionantes, el sistema responde alcanzando un nuevo equilibrio de manera de contrarrestar los cambios producidos. Bien, los factores que afectan el equilibrio químico son la concentración, la presión y la temperatura. Otra vez estamos frente a la reacción de síntesis de amoníaco, que es el proceso Haber, y que constituye históricamente un impacto en la química debido a que la agricultura requiere grandes cantidades de fertilizantes elaborados a base de amoníaco. De todas las reacciones químicas que los seres humanos han aprendido a controlar para beneficio propio, la síntesis de amoníaco a partir de hidrógeno y de nitrógeno atmosférico es una de las más importantes. Así, vamos a ver de qué manera se afecta esta reacción en equilibrio cuando se producen cambios en la concentración. ¿Qué dice Le Chatelier al respecto? Dice que si se aumenta la concentración de una sustancia, el equilibrio se desplazará en forma tal que disminuirá la concentración de la sustancia que se agregó. Así, si se aumenta nitrógeno, que es un reactivo, el sistema se desplazará hacia los productos. Si se aumenta la cantidad de hidrógeno, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Si en cambio se disminuye la concentración de hidrógeno, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. Si aumenta la concentración de un producto, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos, y si disminuye la concentración del producto, el equilibrio se desplazará hacia los productos. Si se puede, en realidad es lo que ocurre en el método de Haber. A medida que se va formando el amoníaco, se va removiendo, se lo va sacando al amoníaco de este sistema cerrado y la posición de equilibrio cambiará, va a estar dirigido siempre hacia la derecha. Mediante la separación continua de este producto es posible promover la reacción reversible hasta su culminación. Bueno, en esta diapositiva está escrito todo lo que explicamos recién. Y ahora vamos a ver los cambios en la presión y el volumen. Los cambios de presión no afectan las concentraciones de las especies en solución acuosa, líquidos puros y sólidos, porque prácticamente son incompresibles. En cambio, las concentraciones de los gases son muy susceptibles a los cambios de presión. Cuando se aumenta la presión, lo que es equivalente a disminuir el volumen, el equilibrio se desplaza hacia el menor número de moles gaseosos. Por el contrario, si se disminuye la presión, lo que es equivalente a aumentar el volumen, el equilibrio se desplaza hacia el mayor número de moles gaseosos. Ahora lo vemos con un ejemplo. Acá vamos a ver en este ejemplo en donde el tetróxido de nitrógeno se disocia
dando 2 moles de dióxido de nitrógeno, que según Le Chatelier, un aumento de la presión favorece el sentido hacia donde hay menor número de moles. Así podemos ver que en los productos tenemos 2 moles y reactivos 1, de tal manera que el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. Con el mismo razonamiento, si se disminuye la presión, es decir, se aumenta el volumen, el equilibrio se desplazaría hacia donde hay mayor número de moles, por lo tanto el equilibrio se desplazaría hacia la derecha en esta reacción. Para poder entenderlo mejor, acá tenemos un gráfico de un sistema cerrado. Siempre recuerden que las reacciones en equilibrio se dan en sistemas cerrados, en donde hay un pistón móvil y adentro se encuentra un sistema en equilibrio del dióxido de nitrógeno con el tetróxido. Cuando se produce un aumento de presión, recordemos que la presión es una fuerza por unidad de superficie, lo que ocurre es que se produce una disminución del volumen porque son inversamente proporcionales y por lo tanto el sistema, para contrarrestar el cambio producido, o sea, ese aumento de presión, desplaza el sistema en equilibrio hacia donde hay menor número de moles, como puede observarse en esta imagen. De tal manera que si se produce una disminución de la presión o un aumento del volumen, el equilibrio se desplazará hacia donde hay mayor número de moles. Veamos estos ejemplos. Indique en las siguientes reacciones cómo se desplaza el equilibrio si se aumenta la presión del sistema. Es decir, a este sistema en equilibrio, un aumento de presión va a desplazar el equilibrio hacia donde hay menor número de moles. Del lado de los productos tenemos 2 moles y del lado de los reactivos tenemos 3 y 1, 4. Es decir, un aumento de presión favorecerá el sentido hacia la derecha, hacia donde hay menor número de moles. Con respecto al ácido iodídrico, tenemos 2 moles en productos y en reactivos 1 más 1, 2, de tal manera que el número de moles es el mismo en productos que en reactivos, por lo tanto en este sistema la presión no afecta a este sistema en equilibrio. En esta reacción, en donde el carbonato de calcio sólido se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono sólido, tenemos 1 mol del lado de los productos y 0 del lado de los reactivos, por lo que un aumento de presión favorece el sentido hacia donde hay menor número de moles, por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y cuando tenemos esta reacción en donde hay 4 moles gaseosos en reactivos y 4 moles de hidrógeno en productos, no hay variación en el número de moles, por lo tanto, no hay efecto de la presión en este sistema en equilibrio. Y ahora vamos a hablar de los cambios en la temperatura. Recordemos que de los 3 factores que afectan al equilibrio químico, la temperatura es el único factor que afecta el valor de la constante de equilibrio. Un aumento de temperatura favorece la reacción endotérmica, es decir, las reacciones que absorben calor para poder producirse. Y una disminución de la temperatura favorece la reacción exotérmica, es decir, aquellas reacciones que desprenden calor al producirse. Vamos a ver en esta reacción que cuando se obtiene amoníaco, en esta reacción también se libera energía en forma de calor, por lo tanto el delta de H es negativo, quiere decir que es una reacción exotérmica, de tal manera que la reacción en sentido contrario será endotérmica. El amoníaco necesitará tomar calor del medio para poder descomponerse en hidrógeno y nitrógeno. Entonces, según Le Chatelier,
Un aumento de temperatura favorece el sentido endotérmico de la reacción. Por lo tanto, si se aumenta la temperatura en este sistema, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Y si se disminuye la temperatura, una disminución de la temperatura favorece el sentido exotérmico de la reacción, por lo tanto, el sistema se desplazará hacia la derecha. De los 3 cambios que hemos estudiado hasta ahora, solo la temperatura modifica el valor de la constante de equilibrio. Consideremos el siguiente equilibrio en este ejercicio, en donde el hidrógeno se combina con el yodo para dar 2 moles de ácido iodhídrico con un valor de Kc de 794 a 298 Kelvin. Esto equivale a 25 grados Celsius. Y también nos dice que el delta de H de esta reacción es positivo. Quiere decir que es una reacción endotérmica, en el sentido en el que está escrita, es una reacción endotérmica. Bien, ahora la pregunta es, ¿el valor de Kc a 700 Kelvin será mayor o menor? Quiere decir que si hay un aumento de temperatura, y Le Chatelier dice que un aumento de temperatura favorece el sentido endotérmico de la reacción, se está favoreciendo la reacción hacia la formación del producto. Recordemos que la constante de equilibrio Kc está dada por la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre la concentración de los reactivos. El valor a 298 Kelvin, el valor de la constante de equilibrio a 298 es 794. Es un valor de constante bastante alto, por lo que quiere decir que el numerador es alto. Ahora bien, si la reacción es endotérmica y encima se desplaza hacia la derecha, quiere decir que la cantidad de la concentración de ácido iodhídrico, o sea, del producto, va a aumentar más. Por lo tanto, el valor de la constante de equilibrio también va a aumentar. O sea, que el valor de Kc a 700 Kelvin será mayor. ¿Entendido? Bueno, me gustaría que repasen todos los ejercicios que vimos en clase y si no, las dudas que tengan las vamos a ver en las clases de consulta durante la semana. Los catalizadores son sustancias que aumentan la velocidad de una reacción química y permanece inalterable al final de la misma. Reducen la energía de activación de una reacción química. ¿Cuáles son las características de los catalizadores? Bueno, modifican la velocidad, pero no el equilibrio químico. En un sistema en equilibrio, un catalizador aumenta la velocidad de la reacción directa e inversa en la misma proporción. Un catalizador no cambia la concentración de las sustancias en el equilibrio, por lo tanto, el valor de la constante no es afectado. El catalizador solo cambia el tiempo necesario para establecer el equilibrio. Se encuentran inalterados al final del proceso, intervienen en pequeñas cantidades no estequiométricas y son específicos para cada reacción. En esta diapositiva vamos a ver una gráfica de la energía en función del tiempo de reacción y vamos a hablar de lo que es la energía de activación, que es la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química. Para que ocurra una reacción entre dos moléculas, estas deben colisionar en la orientación correcta y poseer una cantidad de energía mínima. A medida que las moléculas se aproximan, sus nubes de electrones se repelen y para superar esto se requiere energía que proviene ¿de dónde? De la energía térmica del sistema, es decir, de la energía traslacional, vibracional y rotacional de cada molécula.
Si la energía es suficiente, se vence la repulsión y las moléculas se aproximan lo suficiente para que se produzca un reordenamiento de sus enlaces y por lo tanto se formen los productos. La función del catalizador es justamente disminuir esta velocidad, esta energía de activación de tal manera que la reacción se produzca mucho más rápido. Se llaman activadores a sustancias que agregadas a los catalizadores mejoran su acción. En la síntesis del amoníaco, el catalizador hierro se vuelve más efectivo cuando se le añaden trazas de potasio como óxido de potasio. Los venenos son sustancias que impiden la acción del catalizador. Por ejemplo, pequeñas cantidades de arsénico destruyen el poder del platino para catalizar una reacción. Y los inhibidores son sustancias que retardan una reacción química, como por ejemplo el pirofosfato de sodio. Vamos a ver diferentes tipos de catálisis. Así tenemos la catálisis homogénea, en donde tanto el catalizador como los reactivos y productos presentan el mismo estado físico, como en este caso todas las especies químicas son gaseosas. El catalizador es el monóxido de nitrógeno gas. La catálisis heterogénea o de adsorción es aquella en donde el catalizador se encuentra en un estado físico diferente al de los reactivos o productos. Por lo general, el catalizador es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. La catálisis heterogénea es el tipo más importante de catálisis en la industria química, especialmente en la síntesis de muchos compuestos químicos. En la síntesis de Haber del amoníaco, sabemos que esta es una sustancia inorgánica de gran valor que se utiliza en la industria de los fertilizantes, en la manufactura de los explosivos y en muchas otras áreas, como ya lo dijimos anteriormente. A finales del siglo XIX, muchos químicos se esforzaron por sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, pero la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno es una reacción de tipo exotérmica y la rapidez de la reacción era extremadamente lenta a temperatura ambiente. Y para que una reacción sea una operación práctica a gran escala, debe proceder con rapidez apreciable y debe dar un alto rendimiento del producto deseado. El problema era que al aumentar la temperatura se aceleraba la reacción anterior, pero al mismo tiempo se promovía la descomposición de moléculas de amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, lo que reducía el rendimiento del amoníaco. En 1905, después de probar literalmente con cientos de compuestos a varias temperaturas y presiones, Haber descubrió que el hierro más un pequeño porcentaje de óxidos de potasio y de aluminio catalizaban la reacción del hidrógeno con el nitrógeno para producir amoníaco aproximadamente a unos 500 grados centígrados. Este proceso se conoce actualmente como el proceso de Haber, que ya lo dijimos. En la catálisis heterogénea, la superficie del catalizador sólido por lo general es el sitio donde se lleva a cabo la reacción. Así podemos ver la acción catalítica en la síntesis del amoníaco. Primero, las moléculas de hidrógeno son las que están representadas de color gris y las moléculas de nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno es una molécula que presenta un triple enlace entre sus átomos, muy difícil de disociar. Entonces,
se unen, primero se unen en la superficie del catalizador, luego se produce la disociación de las moléculas en átomos y por último, los átomos de hidrógeno y de nitrógeno altamente reactivos se combinan para dar moléculas de amoníaco que abandonan así la superficie del catalizador. Bien, y ahora vamos a hablar de la catálisis enzimática. De todos los procesos que han evolucionado en los sistemas vivos, el más sorprendente es la catálisis enzimática. Las enzimas son catalizadores biológicos, en su mayoría de naturaleza proteica. Lo más asombroso no es solo que aumentan la velocidad de las reacciones bioquímicas, sino que son altamente específicas. Una enzima actúa solo sobre determinadas moléculas denominadas sustratos o reactivos. Una enzima es una molécula grande, como podemos ver en esta imagen, de naturaleza proteica, como recién lo dije, que contiene uno o más sitios activos donde se llevan a cabo las interacciones con los sustratos, que se convierten en moléculas diferentes llamadas producto. Y para concluir, vamos a ver la importancia de las enzimas, es decir, de estos catalizadores biológicos, como podemos observar en la imagen de las raíces de la soja, que es muy rica en proteínas. Ustedes saben que las proteínas están formadas por aminoácidos y se puede observar en las nudosidades radiculares una simbiosis con bacterias. Esas bacterias poseen una enzima o un catalizador biológico llamado nitrogenasa, en donde ella es capaz de transformar el nitrógeno atmosférico, es decir, de romper el triple enlace del nitrógeno y combinado con el hidrógeno forma amoníaco, del cual a su vez deriva la síntesis de aminoácidos y proteínas. Todo esto a temperatura ambiente. Recuerden cuando veíamos Haber las altas temperaturas, 500 grados Celsius, 200 y 300 atmósferas de presión para llegar a formar amoníaco. Bueno, la misma reacción química lo realiza un catalizador biológico. Así que bueno, chicos, espero que les haya interesado la clase y nos estamos comunicando para las consultas. Chao.